o el del hotel, o la empresa de transporte, de camioneros, que están perdiendo plata, y claro, así tanto. Eso se siente mucho y ha, sin duda, resentido la relación. Ahora, ¿cuál es la porque a mí una de las cosas que más preocupa, Ignacio, y tenemos que conocer las cosas como son, por eso es este aporte del programa, lo que está pasando a nivel de la gente, como consecuencia, como decía bien Ignacio, de una demora de la política, que es una posición que siempre hemos tenido y que es muy interesante ver entre los que estamos analizando esto sin pasiones, surge, todos más o menos tenemos el mismo diagnóstico. Este tema de la gente a mí me preocupa mucho, del ciudadano, de la piel, de lo que pasa entre argentinos y uruguayos argentinos. Bueno, se hicieron encuestas, hace una semana se publicó una que daba que el 42% de los uruguayos pide más firmeza al gobierno de Tabaré Vázquez. Chacho Álvarez creo que fue que dijo que cada gobierno estaba escuchando a las encuestas en su país, a la población, ¿no? Y es lo que lamentablemente muchas veces guía a los políticos. Sí, así ¿no? es. Tabaré Vázquez, ¿cuál fue la respuesta que le dio a Kirchner cuando dijo paren 90 días? Es impertinente, ¿no? La palabra de Denis Noboa, del vicepresidente. Que ojo, tiene todo un respaldo, ¿no? Y toda una lógica también, después lo podemos discutir. Pero fue destemplado en el contexto de lo que había. Y suena duro, pero también sonó muy duro que Tabaré Vázquez le escribió una carta a Kirchner. No contestó. Kirchner, no sé si lo tiró a la papelera o qué, pero ni le contestó. Y lo que más llama la atención desde mi punto de vista, y creo, yo no voy a representar acá a los uruguayos, ¿no? pero uno hablando con uno con otro, son las idas y venidas, la conducción errática de Argentina. Y yo ahí me refiero tanto al gobierno nacional, al presidente Kirchner, como al gobernador de Entre Ríos, Jorge Busti. Es decir, en Uruguay hay una visión, digamos, más de acuerdo con lo que viene haciendo Tabaré Vázquez por parte de la población. Pero lo que pasa es que para la gente común dicen, a ver, estos tipos se oponen a unas plantas de celulosa que algo deben contaminar. Pero en Argentina tienen plantas de celulosa que contaminan mucho más, y eso no lo puede negar ningún ambientalista, creo, nadie que esté acá lo puede negar, porque usan la tecnología más vieja, la que se maneja más al cloro elemental, que no es la que van a utilizar estas, que es la más evolucionada, que utiliza la libre de cloro elemental. Y en Argentina, y por casa, las dejan, ahí no pasa nada, ahí no les hacen piquetes. Los paraguayos le están haciendo una demanda argentina por una planta que tira efluentes contaminantes al río Paraná. El gobernador de Corrientes dice que si se instala una en Brasil, como se estaba hablando, que contaminaría el río Uruguay más al norte, él no tiene problema. Ahora, y Busti, en determinado momento, emitió un decreto para fomentar la instalación de plantas de celulosa en Entre Ríos, y ahora resulta que es uno de los abanderados en contra de esos emprendimientos. ¿Qué pasó en el medio? ¿Cómo se entiende? ¿Cómo se entiende que Kirchner diga, estoy en contra de los piquetes, mande a la gendarmería a pegar palos, a liberar las rutas en Chascomús y en Santa Cruz, y acá, en los puentes, dice, no se los puedo pedir, no les puedo pedir algo que no van a dar? Entonces, hay una serie de contradicciones y dobles discursos que el uruguayo dice, ¿esto con qué se come? ¿No? Una pauta más, porque también hay uruguayos que nos dicen, bueno, Tabaré Vázquez estaba en contra de las plantas. A mí no me consta, y estuve buscando, y me gustaría que alguien... El otro día hablando con un colega de ¿no? X36, él me decía, nosotros tenemos la grabación de que Tabaré Vázquez estaba en contra. Sanguinetti, hablando con nosotros, dijo, Tabaré Vázquez estaba en contra y después cambió. Jorge Valle lo ha dicho también, el expresidente. Es posible, ¿no? Hay tantas cosas que decía Tabaré Vázquez y que han cambiado ahora. Sin ir más lejos, el fomento de las inversiones, para que tengan una idea, la izquierda uruguaya hoy es una izquierda centro-izquierda, socialdemocracia. El discurso del Frente Amplio cuando estaba en la oposición era, y no estoy exagerando, el inversor es un pirata. Y había un spot que salía en televisión, porque se estaba discutiendo si una empresa pública estatal se iba a asociar con privados, ¿no? Y aparecían piratas, ¿no? Con parches, ¿no? Que eran los malos que venían con el capital, no sé cuál. Entonces, tocar una empresa pública es una vaca sagrada en Uruguay, eso tiene toda una historia, se remonta al vallismo, ¿no? Al principio del siglo pasado. Ha habido cambios, sin duda, del gobierno, ¿no? ¿Sí? Y fomentar las inversiones es la línea que claramente está marcando Tabaré Vázquez ahora y Danilo Astori, el ministro de Economía, ¿no? Ignacio, la pregunta final, de lo que conozcas, ¿qué aptitud ves en el gobierno hoy por hoy para abrir canales de negociación serios en Uruguay? Viste que en los grandes conflictos a veces la solución o justamente las trabas pasan por las grandezas o pequeñeces humanas. A veces la personalidad de un gobernante es lo que puede contribuir a solucionar un gran problema o desatar una guerra mundial. Lamentablemente,
Bueno, por el lado de Kirchner me parece que ni que hablar, no tiene una personalidad muy proclive a una Sí. negociación y al diálogo y a la apertura, ¿no? Más allá de que ahora sorprendió a los propios argentinos que le rogara, ¿no?, a Tabaré Vázquez que paralizara las horas por 90 días. El presidente uruguayo También es difícil. sí, tiene su temperamento, tiene una fuerte personalidad, ¿ah? Y acá además tiene el respaldo, creo yo que tiene el respaldo de la razón. Él dice, bueno, acá se cumplieron los pasos, hay garantías, tenemos que darle seguridad y certezas a los inversores, nos importa el medio ambiente, pero no hay un solo estudio, porque es verdad, todos los estudios que se hicieron, que se puede dudar de su confiabilidad, pero todos los estudios que se han hecho, estudios científicos, dicen, bueno, acá no va a haber una contaminación significativa o relevante. ¿Ah? Los que dicen que lo va a haber es Greenpeace, que le dio una medalla en Australia, en Nueva Zelanda, a plantas que están utilizando la misma tecnología que van a emplear. Ahora, un punto, es decir, allá se confía, porque, bueno, viste que ya está en el debate, la ingeniera que es uruguaya ya es muy crítica de Sí. eso, pero allá la población confía en lo que dice el gobierno mayoritariamente, en cuanto a que no va a ser contaminante. Sí, claro, vos decís confía y al final es cierto, vos no podés pretender que la población se ponga a estudiar. Claro, ¿no? Los periodistas por tuvimos que supuesto, hacerlo, yo ya sé pero- que es totalmente libre de cloro Claro, pero elemental, por supuesto. los distintos procedimientos y me he hecho alguna conclusión al respecto, pero eso a la gente no le puedes Claro. pedir, ¿no? Y sí, en el fondo es un tema de fe, es un tema de confianza, pero la gente no es boba, ¿no? Y ya te digo, hay realidades que hablan por sí solas. En Argentina hay una cantidad de plantas, y entonces, ¿qué joroban tanto con una que se va a hacer en Uruguay? Creo que ese es uno de los cuestionamientos más serios que se hace Sí, claro. desde el lado uruguayo. Ignacio, te agradezco muchísimo tu participación. No, en el te agradezco a programa. vos y ojalá se llegue a solucionar esto. Creo que la pelota está arriba, ¿ah? Así es. Y según las posiciones que uno ha escuchado, no parecería tan complicado. O sea, que las plantas van a funcionar, yo creo que es casi un hecho. O sea, el propio Kirchner lo reconoció y dijo, no podemos decirle a Uruguay que recibe un 10% del PBI. El tema es cómo. Bueno, acordemos un monitoreo, pongámonos de acuerdo, el control de los efluentes, y bueno, de esa forma tratar de bajar los riesgos al máximo, ¿no? Ignacio, muchas gracias. Gracias a vos. Ignacio Álvarez con nosotros. Bueno, ha sido una noche intensa. Por supuesto que el tema no está cerrado. ¿Qué es lo que quisimos hacer? Escuchar. Y todos tienen cosas para decir de lo que dijo cada uno. Esto es así, y así debe ser. Pero que sí quisimos que se escuchara en todo el país, gracias a la enorme cantidad de gente que nos está llamando, y también en el Uruguay. Y más allá de las posiciones y seguramente de que hay que decir algo de lo que dijo Bey y demás, yo quiero cerrar con una intención, porque la intención del programa ha sido mostrar las diferencias, que ustedes las hay, y ver cómo se sigue, porque las diferencias están. Y seguramente si ahora abriéramos el micrófono para hablar con los compatriotas de Gualeguaychú, tendrían muchas cosas para decir, y lo mismo la gente de Fray Bentos. El tema es cómo seguimos, porque ya sabemos cómo estamos, mal, no estamos bien. Hemos llegado a un momento en el cual además lo emocional pesa. El reclamo de la gente de Gualeguaychú por el cuidado del medio ambiente es total y absolutamente legítimo. El primer programa donde estuvieron fue este, cuando nadie los escuchaba. Así que el reclamo es legítimo. Ellos saben, yo lo he dicho, que creo que el corte es equivocado. ¿Cómo seguimos hasta acá? Si seguimos hasta acá, como llegamos hasta acá, esto no tiene solución. Y por supuesto, es un conflicto a la deriva. Hay sí claramente un hecho. La política ha llegado tarde. Porque ¿cuál es el problema? Llegó tarde la política en Argentina y también llegó tarde en Uruguay. Los presidentes debieron haberse, como dicen los chicos, puesto la pila mucho antes y darse cuenta que este era un tema muy caliente en la zona y de enorme complejidad para generar iniciativas anticipándose al conflicto. Hoy ya es más difícil. Porque también es cierto, hay que decirlo, que hasta que la gente de Gualeguaychú no cortó el puente, cosa que repito, yo critico, no hubo una atención máxima, sobre todo por parte de las autoridades argentinas.
de este tema, que en Uruguay es un gran tema, me consta porque yo he ido, y es, como decía Ignacio, es una inversión enorme para un país con muchas necesidades. Entonces estamos acá. Quiero marcar lo siguiente. Para seguir de aquí en más, hay que tener una actitud de buena voluntad. ¿Qué quiere decir esto? Buena voluntad significa decir, bueno, voy a ver qué aporto para que esto se destrabe. Porque si ese aporte es tomado como una renuncia, es decir, bueno, levantaron el corte, es un triunfo para el Uruguay. Pararon las plantas, es un triunfo para el Uruguay. Si tomamos esto así, en términos futbolísticos, o como se dice en Uruguay, el camiseteo, esto no sirve. Acá hace falta aportes de buena voluntad. Sería un gesto de buena voluntad que se levantara el corte en Uruguay. Sería un gesto de buena voluntad que las plantas pararan la construcción. Y entonces se llegará a esto que todos los que racionalmente vienen analizando el tema están pidiendo: la constitución de una comisión imparcial, de jerarquía indiscutible, que en 90 días no hace falta mucho más que eso, estudie el tema y vea fundamentalmente cómo se va a implementar lo que hace. Porque acá hay otro problema, que es un problema de credibilidad. Las empresas pueden decir A, B, C, D, F. En Uruguay le creen, acá no le creen. Esto es un problema muy difícil de solucionar. Por eso hace falta trabajar en gestos claros de generar una comisión que estudie las cosas rápidamente y bien de gente indiscutible. Ahora, cuando yo veo lo que pasó en estas 24 horas, Kirchner pide la detención de las papeleras. Me parece a mí un pedido sensato, pero no pide el levantamiento del corte de ruta, que también creo que es sensato. Tabaré Vázquez responde: ¿cuánto afecto le tengo al presidente argentino? Pide que se levante el corte en Gualeguaychú. Insisto, para mí es sensato, pero no pide que se paren las obras. Si estamos con este juego que es de adolescente, vamos mal. Esto se soluciona muy fácilmente con acuerdos de Cancillería. Se dicen, anunciamos esto simultáneamente y listo. Y evitamos tomar y generar situaciones de que yo primero, vos primero, que parece de chicos. A mí esto me parece realmente increíble y preocupante, porque abajo está la gente. En esto estamos. Y este es el problema. Esta traba política para un problema que ha crecido de una manera tal que hoy genera rivalidad en la gente, entre muchos uruguayos y muchos argentinos. Es terrible. Es terrible. Quiero recordar algo, porque es muy importante en esto abrevar en la historia. Y ustedes dirán, Nelson, ¿qué ejemplo dramático pone? Prefiero ponerlo como ejemplo dramático para que aprendamos. En la década del 30, el Paraguay y Bolivia fueron a la guerra por el Chaco paraguayo, peleándose para defender, en definitiva, intereses de empresas petroleras, una americana, otra europea, que decían que ahí había petróleo. Se mataron, pero se mataron decenas de miles de bolivianos y paraguayos. ¿Sabe qué pasó? Ahí no había una gota de petróleo. Y las empresas se fueron. Y la devastación quedó. Y el encono quedó. Y llevó mucho tiempo superarlo. Superarlo le valió el Premio Nobel de la Paz a Saavedra Lama. Aprendamos, por favor, de la historia. Y exijamos a las dirigencias políticas que actúen con responsabilidad. No pueden quedar presas de las encuestas. Deben tener liderazgo. Tener liderazgo hoy significa generar condiciones de diálogo que permitan reanalizar la situación y que con un clima de tranquilidad dado por el levantamiento de los cortes y la suspensión de la construcción de las obras pueda sesionar una condición indiscutible que traiga la solución lógica, racional a un conflicto increíble, absurdo y muy doloroso. Hasta el próximo jueves. Muchas gracias.